Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor. Estamos en la casa del Señor una vez más y es por su misericordia y gracia que estamos en su presencia. Señor amado, seas tú llenando esta casa con tus ángeles, Padre. Tú conoces, Señor, los deseos de mi corazón, Padre, para con los miembros de esta iglesia, Señor. Te los pongo en tus preciosas manos, Padre. Cuida de ellos, Padre, de los que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, amado Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a nuestras Biblias, vamos a la parte principal, al banquete de la palabra de Dios. Hemos titulado esta enseñanza para el día de hoy, Arrepentimiento y Conversión. Y hemos cogido el texto bíblico en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 19 y 21. Les pido y les ruego que pongan especial atención para que ustedes se anticipen de lo que vamos a hablar. Hemos titulado una vez más, digo, el arrepentimiento y conversión. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo y de su Santo Espíritu. Hemos cogido el libro de Hechos, capítulo 20, en sus versículos del 19 al 21. La palabra dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entramos en oración. Amado Dios y Padre, bendito seas. Hemos leído esta porción de la palabra, hermano, Padre, que nos toca las fibras más íntimas de nuestros corazones y arruga nuestro corazón, Señor. Te suplico en el poderoso nombre de Jesús, Señor, ensancha el territorio, Señor, abre las puertas de esta iglesia, Padre. Permíteme, Señor, ir de casa en casa, Padre, a predicar tu palabra a esas almas que están sedientas de ti, pero que los hombres no lo saben, Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, mi amado Señor. Bien, queridos hermanos, tomen asiento, queridos hermanos. El propósito de la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita, es humillar el orgullo del hombre, exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover la santidad verdadera en el corazón y la vida de cada uno de sus miembros. Es así como, queridos hermanos, hemos tomado este título de arrepentimiento y conversión. Cuán necesario es, queridos hermanos, que toda la prole que el Señor ya ha escogido desde el nacimiento de cada uno de nosotros, Él ya nos ha escogido desde el vientre de nuestras manos y ha puesto un nombre para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Todos nos hemos hecho faltos por estar alejados de Dios por nuestros pecados, queridos hermanos. Entonces, para cada uno de nosotros es indispensable, por la maldad del corazón humano, es necesario, bajo todas las dispensaciones, ¿qué quiere decir esto? Bajo los tiempos, los eventos
historia de las Sagradas Escrituras. En Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya desde la antigüedad estaba poniendo el Señor esta palabra del arrepentimiento. Y bajo la ley de David escribió el Salmo 32 y el 51, que les ruego, queridos hermanos, que cuando tengan tiempo en su casa lo lean, porque es para revivir en el espíritu de cada uno el arrepentimiento. Y hemos leído hoy el 51 antes de empezar esta enseñanza aquí, queridos hermanos, y les ruego de nuevo el Salmo 32, 51, cómo deber, para que ustedes puedan autoedificarse con la palabra del Señor. En Mateo 3:2, también de igual manera Juan el Bautista clamaba: arrepentidos, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. La descripción de Cristo mismo nos hace ver por qué es necesario el arrepentirse. ¿Qué dijo en Marcos capítulo 2, versículo 17? Cristo dijo: no he venido a llamar a justos. O sea, Él no ha venido a salvar a los buenitos, sino a pecadores. Por eso Él mismo en su providencia nos está dando el arrepentimiento, queridos hermanos. Esto lo hemos visto en Marcos capítulo 2, versículo 17. Justamente antes de que Cristo, en la ascensión, Cristo mandó en Lucas 24:47, queridos hermanos, ¿qué dijo Él? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón, dice, de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí estamos, queridos hermanos, en esta ciudad de Loresville, la Iglesia de la Misericordia de Dios, predicando este mandamiento que nos ha dado el Señor, queridos hermanos. De modo que cualquier sistema de religión entre los hombres que no incluye el arrepentimiento es falso, queridos hermanos. Esta doctrina estará hasta que el mundo sea erradicado, hasta que termine este mundo. La doctrina del arrepentimiento se mantendrá de pie, queridos hermanos. Aunque el arrepentimiento es un deber obvio y demandado con frecuencia, muchas veces no es llevado a cabo verdaderamente y aceptado, queridos hermanos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solo por la gracia de Dios es un regalo del cielo. Por eso es que el Señor nos ha escogido para sentir esta gracia del cielo, esta dádiva de Dios a nosotros, ese arrepentimiento que demuele nuestro corazón, queridos hermanos. Pablo le instruye a Timoteo que con mansedumbre instruya a los que se oponían a la ley de Dios, a este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25. En 2 Timoteo 2, 25 dice, porque Pablo le instruía como maestro, les decía: porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, porque quizás Dios les conceda. Eso quiere decir que el arrepentimiento nos da el Señor, queridos hermanos. Cristo es exaltado como príncipe y salvador para dar arrepentimiento. Miren Hechos 5:31, ustedes van a leer, dice, para dar el arrepentimiento. O sea que Cristo es el dueño, el que faculta a
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Se da cuenta, querido hermano? Por eso cuando los paganos eran salvos, la iglesia, ellos, ¿qué decían? Porque los judíos criticaban que los gentiles tenían ese alcance, ellos tenían el perdón. Entonces, ¿qué decían en Hechos 11:18? ¿Qué decían ellos viendo admirados lo que recibían los gentiles, o sea, nosotros, el olivo injerto? ¿Qué decían ellos? De manera que también los gentiles han dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios, queridos hermanos, porque nosotros somos los gentiles que podemos recibir esa gracia que viene del cielo, queridos hermanos, que es el arrepentimiento. Todo esto coincide con las promesas del Antiguo Testamento. Allí Dios dice que Él hará esta obra en nosotros y con nosotros. Y se escuchen las palabras llenas de gracia en Ezequiel. Pongan la atención, queridos hermanos, en Ezequiel 36, del 26 al 27. Y ustedes se darán cuenta que las promesas de Dios vienen desde atrás. Son grandes bendiciones que tenemos los cristianos, queridos hermanos. Dice en Ezequiel 36, 26, 27, dice: os daré un corazón nuevo. Él no te va a arreglar el corazón torcido, te va a coser. Te dice que te dará un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, dos cosas nuevas: corazón nuevo y un espíritu nuevo, querido hermano, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, el limpio, lo que no sirve, lo que no quiere escuchar, será quitado de piedra, dice. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Se da cuenta, querido hermano, qué bendición es la que tenemos? Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento, amados hermanos, es una misericordia especial del Señor. Él lo da, queridos hermanos. No procede de ningún otro. Es imposible que la pobre naturaleza caída se levante a sí misma por sus propias fuerzas. No puede arrepentirse. Es como un muerto. Cuando usted le dice levántate, no se va a poder levantar porque está muerto, queridos hermanos. Entonces, por sus propias fuerzas, ¿cómo realmente puede arrepentirse? No, es por la gracia de Dios, queridos hermanos. El corazón está aferrado a sus propios caminos de justicia. Nuestro corazón es así, de egoísta, queridos hermanos. Sus propias trayectorias pecaminosas, sus caminos, son como culebreros, que para que no nos vean nos miramos a la izquierda o a la derecha, dependiendo de las circunstancias pecaminosas. Con una obstinación, queridos hermanos, incurable hasta que la gracia divina realice un cambio. Y todos esos caminos, por gracia de Dios, esos caminos chuecos que nos llevan a hacer cosas que no le agradan al Señor, son tapados, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna motivación para hacer el bien. Es lo suficientemente fuerte para vencer la depravación del corazón natural del hombre. Porque lo que hace Dios es sanar al hombre desde lo más íntimo de su ser, su corazón, querido hermano. Eso es lo que hace Dios. Si alguna vez hemos de lograr su gracia, tiene que ser por el gran amor de Dios
arrepiente. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que cuando nos llegue el arrepentimiento dado por Dios, nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y nos damos cuenta esencialmente cómo estamos viviendo, porque ya no estamos en la oscuridad. Todo es claro delante de nuestros pasos, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta? Nadie actúa sabiamente hasta que se arrepiente. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, fue directamente a su padre. Está obviamente correcto que él ha hecho lo malo y que está absolutamente arrepentido de ello. Que no lo vuelve a hacer es otra característica, queridos hermanos. Cuando una persona está arrepentido y ha recibido el arrepentimiento que viene del cielo, no lo vuelve a hacer, no entra por esos caminos culebreros, queridos hermanos. Lo único que hay en su corazón es un arrepentimiento genuino, y eso es lo que debemos clamar, porque ¿quién lo da? Pedidme y os daré, dice el Señor. Dame un arrepentimiento genuino, Señor, en mi vida, porque todos y cada uno de nosotros sabemos de qué pie estamos cojeando. Podemos engañar a nuestras esposas, esposos, a nuestro padre, a nuestra madre, pero nosotros mismos no nos podemos engañar, queridos hermanos, ni a nuestros hijos. Podemos engañar a todo el mundo, pero nosotros mismos sabemos de lo que estamos cojeando y de lo que necesitamos, queridos hermanos. Entonces, la verdadera doctrina del arrepentimiento no es comprendida completamente. Además, lo que se nos requiere de nosotros como penitencia puede ser razonable y justo, pero nuestro corazón repugnante, queridos hermanos, hace que nosotros seamos renuentes. No queremos pagar el precio, no queremos hacer las cosas que el Señor nos pide. ¿Por qué? Porque nos gusta lo que estamos haciendo. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Por lo tanto, es siempre provechoso tener un mandato obligatorio de Dios. Y Dios, en su sapiencia, Dios que nos toca la conciencia, es realmente benevolente por parte de Dios hablarnos con tanta autoridad sobre este tema. Él nos obliga, queridos hermanos. ¿Por qué estamos aquí? Para aprender las obligaciones que tiene Dios para con nosotros como cristianos, queridos hermanos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, yo no lo digo yo, lo dicen Hechos en la palabra de Dios. Hechos 17:30. Veamos lo que nos dice ahí en las Sagradas Escrituras. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque no conocíamos, queridos hermanos, ahora que nosotros hemos venido a la iglesia y nos hemos estado instruyendo por el poder de la palabra de Dios y por la locura de la predicación, podemos entender un poquito, aunque sea, queridos hermanos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, queridos hermanos. ¿Se da cuenta? La razón de este mandato es que todos los hombres en todas las partes son pecadores. Nuestro bendito Salvador, queridos hermanos, que es Cristo nuestro Señor, era sin pecado y por supuesto no necesitaba arrepentirse. Pero desde ahí, con esa sola excepción de nuestro Padre Celestial, todos después de la caída, no ha habido un justo que no necesita arrepentirse, queridos hermanos.
Y nadie es más digno de lástima que de esos pobres que se engañan a sí mismos, porque hay personas que ni saben lo que es un arrepentimiento. De ellos hay que tener lástima, no viendo en su corazón y su vida nada de lo cual pueden arrepentirse. Siguen viviendo como ganado, hermanos, como vacas o caballos. No les interesa, hacen lo bien, hacen lo mal. No saben qué es arrepentirse. Sus corazones son tan duros, queridos hermanos, que no pueden ver más allá de 10 centímetros. Ahora, ¿qué es verdaderamente el arrepentimiento? Esta es una pregunta de suma importancia. Merece, queridos hermanos, nuestra cuidadosa atención. La siguiente es probablemente una de las definiciones más exactas y buena que jamás se haya escrito, y lo voy a leer literalmente. Dice: el arrepentimiento para vidas es una gracia evangélica por la cual un pecador se aflige de sus pecados y los odia, movido no solo por vista y el sentimiento de peligro, sino también por lo inmundo y aborrecible de ellos que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios, queridos hermanos. Esta es una de los conceptos más claros que hay, queridos hermanos. Y al comprender la misericordia de Dios, de Cristo, para los que están arrepentidos se afligen y odian sus pecados, de manera que se vuelven de todos ellos hacia Dios. ¿Se da cuenta? Poniéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. O sea, hay una decisión y un esfuerzo, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque no es fácil caminar eso. Por eso dice, es necesario estar en ese camino estrecho. Es un camino estrecho donde uno tiene que andar bien erguido, queridos hermanos, sin llevar pesos ni cosas a los lados, rectos, con la cabeza en alto, con la quijada en alto, como príncipes, como verdaderos hijos de Dios. Ese es el camino estrecho que lleva a la salvación, porque amplio es el camino que nos lleva a la perdición y al lago de fuego, queridos hermanos. Esforzándonos para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Que esta definición que hemos acabado de leer es válida y bíblica, se va haciendo cada vez más claro cuando usted va practicando esta doctrina del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dolor por el pecado que termina en una reforma. Usted termina reformado, querido hermano. Un cristiano verdadero ya no puede pecar. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia, querido hermano. Primeramente, su conciencia es vertical a Dios. Dios me está mirando. Ya no es el vecino horizontal. ¿O qué dirán de mí? ¿Qué van a decir? Ellos me conocen como soy, ellos conocen que yo voy a la iglesia. No, es contra Dios quien se peca. Por eso es vertical, queridos hermanos. Meramente lamentarse no es arrepentimiento, tampoco lo es solo una reforma exterior, como pintar una casa solo por afuera para poder vender. No, queridos hermanos. El arrepentimiento tiene que ser adentro, de adentro hacia afuera trabaja el Señor. El enemigo trabaja desde afuera hacia adentro, metiendo todas las cosas que hay en el mundo para cambiar nuestra mente.
Así es, queridos hermanos, el arrepentimiento muchas veces es superficial y se procura principalmente de sus consecuencias, nada más, porque tiene miedo a ser descubierto o que su manera de ser sea descubierto. Es como decir, no, ese hombre es capaz de hacer muchas cosas, pero no sabe que viola niños, no sabe que maltrata a su esposa, nadie sabe, entonces tiene miedo, queridos hermanos, y sigue en su pecado oculto. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque no puede arrepentirse de lo que hace, porque no entiende, queridos hermanos, porque no les ha amanecido. Esa es la palabra, queridos hermanos. Y ahora vamos a ver una diferencia en el que se arrepiente verdadero y el que no se arrepiente verdadero, con unos ejemplos para que podamos entender más claramente cómo es esta doctrina del arrepentimiento. El primero lamenta principalmente que ha hecho el mal, el último que ha incurrido en el mal. Uno se lamenta profundamente de que merece castigo. El otro tiene que sufrir un castigo, aprueba la ley que le condena. El otro piensa que lo tratan con dureza y que la ley es rigurosa. El arrepentido sincero del pecado le parece extremadamente pecaminoso y le duele su corazón. Para el que se siente pesar de un tipo mundano, el pecado es ciertamente una forma que le resulta agradable y se lamenta que sea prohibido. Entonces tiene que hacerlo ocultamente, queridos hermanos. Como fumar un tabaco de marihuana, tiene que hacerlo calladito. Quisiera que aprueben esas leyes. Ahora en algunos estados ya están aprobadas esas leyes para fumar delante de cualquier persona en la calle cierta cantidad de marihuana. Pero antes tenía que esconderse y lamentaba que fuera prohibido. Eso quiere decir, uno dice que es cosa impía y amarga pecar contra Dios, y aún si no va seguido de castigo, no quiere pecar. El otro no ve nada de malo en una transgresión, sino va seguida de una dolorosa consecuencia. Dice, a mí no me van a castigar, esto no me va a traer consecuencias. ¿Qué pasa? No pasa nada, yo sigo haciendo lo que me da la gana. El otro empieza a pensar cuánto le ofende a nuestro Dios, queridos hermanos. Si no hubiera infierno, el primero todavía quería ser librado del pecado. Ese es el que tiene el arrepentimiento sincero. Así no hubiera infierno, él no quiere pecar. Él tiene ese dolor de pecar en contra de Dios. ¿Se da cuenta? Si no hubiera retribución, el otro pecaría con más ganas. Si le dijeran no hay infierno, el otro ¿qué haría? Pecar con más ganas, queridos hermanos. El verdaderamente arrepentido es principalmente adverso al pecado porque es una ofensa contra Dios. Esto abarca todos los pecados que pueden existir alrededor de él. Pero a menudo es observado muchas veces, queridos hermanos, también incluso los que se arrepienten verdaderamente. Hay un problema, queridos hermanos, con los pecados secretos y omisión. Muchas veces el sincero en arrepentirse dice, bueno, yo más me preocupo de los pecados que se pueden ver, pero no muchos toman en cuenta los pecados secretos, y hemos predicado aquí, hermanos, los pecados secretos o los pecados de omisión. Pero en un arrepentimiento superficial la mente se inclina a enfocarse en pecados públicos, o sea, que te pueden traer
condición. El arrepentido auténtico conoce la plaga de nuestro corazón. Por eso les dije a ustedes, cada uno conoce de qué pie cojea, uno conoce el corazón impío de una vida sin fruto, queridos hermanos. Porque uno se da cuenta, no es que no sabe. Uno dice, soy un mundano, soy un borracho, después de tomarse unos tragos, uno dice, me arrepiento de haber tomado, pero no lo vuelvo a hacer. Y hay promesas y a los 3 días vuelve lo mismo y borracho y después le toca arrepentirse de nuevo. Y así sigue, cometiendo el mismo pecado y arrepintiéndose cada vez, queridos hermanos. No hay fruto. Entonces, cuando eso suceda, ¿qué dice? No, yo no puedo cambiar. Así nací y así me de morir. Esa es la consecuencia. Ese es el resultado que llegan a decir. Así me conociste, así me de morir. Yo soy así, así me he criado. Mis padres fueron así y yo también soy así. Y no hay más para cambiar. No hay forma de cambiar. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Es cierto que muchas veces algún pecado en particular es muy prominente. Hay pecados que afloran en uno. Hay pecados que son importantes en uno, que no los podemos eliminar por más que hagamos lo que hagamos. En los pensamientos verdaderamente arrepentidos, queridos hermanos. Pero ahí está Cristo, queridos hermanos, con ese poder para salvarnos. ¿Por qué? Pedro lloró amargamente por haber negado al Señor. David dice acerca del asunto de Urías en su infidelidad, ¿qué decía él? Mi pecado está siempre delante de mí, en Salmo 51:3, lo que leímos. Él decía siempre, mi pecado está siempre delante de mí. Pedro lloró amargamente, dice, por haber negado al Señor. Sobre estas palabras, un siervo de Dios, Martín Lutero, ¿sabe qué dijo? Le voy a leer, queridos hermanos. Martín Lutero dijo, es decir, mi pecado me obsesiona, no me deja tranquilo ni en paz. Cuando como o bebo, dormido o despierto, estoy siempre aterrado por la ira y el juicio de mi Dios. Ese es el concepto y el comportamiento de un verdadero arrepentido, queridos hermanos. Y a eso es lo que tenemos que llegar, tener ese genuino arrepentimiento. Y con cuánta frecuencia y con cuánto arrepentimiento Pablo, el gran pecado de su vida, el que prefirió homicidio a los santos, pero aunque un pecado sea el primero o el que viene más profunda a la mente, el verdadero arrepentimiento, la mente no se queda ahí, queridos hermanos, porque el arrepentimiento profundo limpia el corazón, queridos hermanos. Ya no se queda ahí. La mujer samaritana fue primero hallada culpable de vivir con un hombre cuando el Señor estaba hablando con la mujer en el pozo de Jacob. Entonces le dijo que el hombre que estaba viviendo con ella no es su esposo. ¿Y qué le dijo ella? De cierto has dicho, le dijo, sí, es verdad. Cuando uno dice lo que el Señor nos está acusando en nuestra conciencia y uno dice, sí es así, Señor, eso es confesar. Entonces cuando uno confiesa, existe un arrepentimiento, queridos hermanos, y eso le pasó a la mujer que estaba en el pozo de Jacob. El Señor le dijo, el hombre con que estás viviendo no es tu esposo. Y ella dijo, así es, Señor.
Entonces, vemos que esto de ser sincero, queridos hermanos, cambia nuestra manera de ser. Hay una reforma en nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero luego dice que Cristo le dijo otras cosas que alguna vez había hecho. En el día de Pentecostés, Pedro se esforzó por convencer a sus oyentes de la culpa de la muerte de Jesús y él culpó a los judeos: por su culpa está muerto Jesús, y por ellos yo estoy predicando, y les convenció de su pecado, y ellos se arrepintieron, queridos hermanos, y como 5,000 aceptaron a Cristo, porque Pedro les habló la verdad, les confrontó, queridos hermanos, les dijo: sois malos, arrepiéntanse. Aquel que se arrepiente del pecado como pecado se arrepiente implícitamente de todo pecado. Eso es verdad. Si te arrepientes de un pecado como cristiano, todos los pecados te llaman a arrepentirse. Eso sí es verdad. No hay un pecado que se quede fuera de un cristiano. Todos son pecados para el cristiano. En cuanto descubre muy claramente la naturaleza pecaminosa de algo, lo aborrece, querido hermano, y lo aborrece de raíz. Un pensamiento impío, no menos que la palabra vil o malas palabras, una mala acción es aborrecible para el verdaderamente arrepentido. La promesa dice en Ezequiel 6:9. En Ezequiel 6:9 dice: y se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. En la última parte ustedes pueden ver. Eso es lo que es la promesa de Dios, queridos hermanos. En su última parte dice: y se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Esa promesa se cumple en nosotros, queridos hermanos, por el pecado, y verdaderamente arrepentido tendrías los mismos sentimientos de dolor y humillación, queridos hermanos. Por lo tanto, es cierto que el que honestamente se arrepiente del pecado, se arrepiente de todos los pecados. Pero hay otra cosa, la hipocresía, queridos hermanos. Cambiar un pecado por otro, aun si fuere menos pecado, o más secreto, o más que denunciar, es pasar, déjeme advertirlo, y tengo que advertirlo, querido hermano, es pasar a ser enemigo de Dios para formar una alianza con la serpiente antigua llamada diablo o Satanás, querido hermano, que el Señor lo reprenda. El arrepentido auténtico tampoco debe humillarse demasiado. La humillación. ¿Qué es la humillación? Solo los humildes se humillan, queridos hermanos. Solo los humildes de corazón están listos para llorar y suplicar pidiendo perdón. No hay un altivo orgulloso que se hinque delante de Dios para pedirle perdón al Dios eterno. No, queridos hermanos. Solo uno llorando con lágrimas, con súplica: Señor, perdóname, soy pecador, ayúdame, sálvame, dame tu mano, no me sueltes, Señor. Y uno derrama lágrimas. No mide los grados de autohumillación delante de Dios. Tomará el lugar más bajo, y dice en Job 44, mire lo que dice, le voy a poner unos ejemplos bíblicos de humillarse delante de Dios. Job 44 dice: he aquí, soy vil. ¿Qué responderé?, le dice. O sea, se da cuenta. En Salmo 69:5 dice:
David, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados, no te son ocultos, Señor. En Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Sí ve? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso dice, eso es humillarse. ¿Sabe qué es trapos de inmundicia? ¿Sabe qué es? Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Son lo que las mujeres se ponen cuando están menstruando. Eso quiere decir, así se puso Isaías delante de Dios, humillado, querido hermano. El Salmo 133 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Se dan cuenta? Y el Salmo 51:1 que acabamos de leer dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra lo que he hecho, Señor, no vuelvo a hacer, borra lo que he hecho, te he ofendido de corazón, Señor, no sé qué hacer, mi alma está en polvo y ceniza, borra mis rebeliones, no lo vuelvo a hacer. Ese es el arrepentimiento genuino. Es natural que el que está genuinamente humillado de corazón delante de Dios no le importe de postrarse demasiado en polvo y ceniza, querido hermano. El gran temor es que después de todo ser orgulloso o autosuficiente no va a poder alcanzar esta gracia que nos da Dios. Él es, como empezamos esta enseñanza, Él nos da el arrepentimiento que viene del cielo, dice su palabra, queridos hermanos. El verdadero arrepentimiento también lleva en sí mucha vergüenza, querido hermano. Esto tiene que ver no solo con crímenes públicos y vergonzosos, sino también con crímenes y cosas secretas que hacemos, queridos hermanos, en pensamientos vanos, en fantasías malignas. Un siervo de Dios decía, podemos dejar que vuelen los pájaros negros con esas malas ideas en nuestra cabeza, sí, pero no permitamos que hagan nido, peor aún, que pongan huevos, queridos hermanos, no lo permitamos. En Esdras, capítulo 9, versículo 6, dice, Esdras 9, versículo 6 dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, santo Dios. Mire lo que dice Esdras, dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Yo no sé si usted se acuerda, querido hermano, en nuestros tiempos, cuando una madre o un padre le mandaba, en especial en mi caso, mi madre me mandaba a hacer un mandado y yo no quería, y le regresaba a él con una cara diciéndole, ¿cómo hacía a mí? Y mi mamá solo con una, no me mires de esa manera. Ya, calladito hacer el mandado, hermano. No se diga delante de un Dios, como dice Esdras, dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro
ante ti. Y en Ezequiel 43:10. En Ezequiel 43:10 dice: muestra a la casa de Israel esta casa, o sea, el templo, y avergüéncense de sus pecados. O sea, que cuando el Señor te pone aquí, te hace ver el pecado y lo aclara delante de otras gentes, y tú quedas en vergüenza. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque te ama, no por hacerte quedar mal, para que cambies, para que tomes un nuevo rumbo en tu vida. El que no se sonroja por sus pecados nunca se ha avergonzado realmente de ellos, nunca los ha dejado de verdad en su corazón, queridos hermanos. Y esta vergüenza desaparece con la esperanza del perdón, sino que más bien por ella aumenta. Por eso Dios dice, mire lo que dice Dios para los que no sienten vergüenza y piensan poder encontrar el perdón. En Esdras 16, del 60 al 63, dice: estableceré contigo un pacto sempiterno, o sea, un pacto grande. Estableceré contigo un pacto sempiterno, o sea, por siempre, podríamos decir. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir? Una vez que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados terribles, queridos hermanos, no debemos ni acordarnos ni pronunciar, queridos hermanos, jamás, porque vergüenza tenemos que tener. ¿Por qué vamos a traer de nuevo después de que el Señor ha cambiado nuestras vidas pasadas? Yo no quiero acordarme de lo que hacía en mi juventud. Santo Dios, yo me acuerdo de lo que soy ahora, cómo el Señor me ha cambiado, cómo el Señor me ha traído a sus pies. No quiero recordar de mi vida pasada. Ha sido muerto juntamente con Cristo en la cruz. Ahora yo vivo para Cristo. Eso es lo que quiere decir para mí, Señor. Pablo nunca se perdonó por sus crueles persecuciones. Pedro nunca dejó de tener vergüenza por cobarde negación de nuestro Señor Jesucristo. David nunca dejó de avergonzarse por su conducta vil y matar a su soldado preferido. El arrepentimiento auténtico también se reforma, queridos hermanos. Una vida santa es el fruto invariable del arrepentimiento genuino. Una vida santa, queridos hermanos. En Job 34:32 dice: si hice el mal, no lo haré más. ¿Se da cuenta, querido hermano? Enséñame tú lo que yo no veo. ¿A quién clamamos? ¿A quién clamó? Al Dios eterno. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más, queridos hermanos. Así de simple. Cuando Efraín se arrepintió sencillamente, renunció totalmente a la idolatría, diciendo en Oseas 14:8, porque él adoraba a otros dioses, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Como quien dice, ya. Efraín dirá, ¿y qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Ya no más
¿qué más tendré ya con sus ídolos? El que no confiesa realmente el pecado no lo abandona. El que aborrece el pecado se aparta de él. Si a usted no le gusta algo y se aparta, no vuelva, querido hermano. Porque dice su palabra, el perro volvió a su vómito y la puerca volvió a revolcarse en el lodo, en la suciedad, si no me entiende, queridos hermanos. Entonces vemos en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, frutos dignos del arrepentimiento. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, por medio de Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que pasa, queridos hermanos? Cuando tú te arrepientes en Dios, eres vivo en vida, porque el Señor te ha perdonado y tu vida empieza a clarearse. Es como el sol de la mañana, querido hermano. Pero ¿qué pasa en el mundo cuando estás triste? Te vienen deseos de suicidio, de muerte, de angustia, dolor. ¿Se da cuenta, querido hermano? Porque la tristeza del mundo produce muerte. En 2 de Corintios 7:11, en el siguiente versículo dice, el verdadero arrepentimiento dice, porque he aquí, esto mismo de que haya sido contristados, según Dios, porque Él es el que da el arrepentimiento, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Bien plantado en la roca, querido hermano. El arrepentimiento auténtico también toma sus motivaciones principales de los aspectos más benignos del carácter divino y de las dulces influencias de la cruz. No es tanto la severidad como la misericordia de Dios. Dios es bravo, sí, pero grande, tardo para la ira, mucha misericordia viene de Él. Su benignidad te guía al arrepentimiento. En Romanos 2:4 dice, Él te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento, dice en Romanos 2:4. El corazón se ablanda cuando se ve la bondad de Dios. Cuando el Señor te hace un milagro, ¿vos te vas a poner bravo con Él? No, vas a querer abrazarlo. Porque Él ha cambiado tu vileza. Nadie sino un alma no tocada por el dedo de Dios querría ser malo, porque Dios es bueno. Nadie lo hace. O meterse en necedades o en cosas raras, porque el Señor es misericordioso. Yo creo que una mente normal no va a hacer eso. El arrepentimiento para vida considera invariablemente no solo la bondad de Dios en la creación y sus provisiones, queridos hermanos, sino tiene un aprecio especial por su obra de redención. En Zacarías 12:10, queridos hermanos, tengan paciencia, nos falta un poquito. En Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, y llorarán. Esto le pasará a Israel porque le crucificaron al Señor. Esto se menciona especialmente como la razón del arrepentimiento de los 3,000 el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que yo les dije que Él les dijo, ustedes me crucificaron y ellos se arrepintieron? Y aquí está esta profecía, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Entonces, cuando se llora, es porque uno se ha arrepentido, queridos hermanos. Esto se menciona especialmente como la razón del arrepentimiento de los 3000 días en el día de Pentecostés. Y lo sigue siendo. Nada quebranta el corazón más que contemplar a Cristo crucificado. Eso es verdad. Cuando usted ve la película de Jesucristo en la cruz, usted quiera o no va a llorar, hermano. Si usted ha sido tocado por el dedo de Dios, usted va a llorar, hermano. Esto se hace solo por la fe. No puede haber un arrepentimiento evangélico sin una fe salvadora. De hecho, déjeme decirle esto como para ir terminando. Las verdaderas lágrimas del arrepentimiento, queridos hermanos, fluyen de los ojos de fe, queridos hermanos. Cuando uno tiene fe, esas verdaderas lágrimas del arrepentimiento, cuando uno ha pecado contra Dios, vienen del ojo de la fe, porque lloran con un corazón constricto y humillado. Por eso, arrepentíos y creed en el Evangelio. No son cosas separadas, queridos hermanos, aunque sean deberes distintos. El que sinceramente hace lo que uno no omite o borra al otro, no. El que carece de una de estas gracias nunca logrará otra cosa, queridos hermanos. Arrepentíos y buscad de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento auténtico siempre está también ligado con el amor de Dios. Recuerden, queridos hermanos, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, póngase de pie, es tiempo.